El otro día Irene Montero publicaba el siguiente tuit. Gracias a todas las inscritas e inscritos de Podemos que habéis participado. Seguimos luchando con Podemos como herramienta para mejorar la vida de la gente. Sí se puede. Este mensaje encabezaba un tuit de Podemos que, como estaréis viendo, arrojaba los resultados de la tercera Asamblea Ciudadana de Podemos, en donde volvió a elegirse Pablo Iglesias como secretario general de Podemos con el 92% de los votos, quedando segundo el candidato Fernando Barredo con el 8% restante de los votos. ¿Y qué queréis que os diga? A mí me extrañó muchísimo a ver Fernando Barredo ahí. ¿Por qué? Escuchad este vídeo, por favor. Voy a hablar de la Comisión de Garantías. Con todos mis respetos hacia el compañero Pablo Echenique, que vino a Toledo y dijo, por ejemplo, que la Comisión de Garantías es el órgano que mejor funciona y una de las cosas que mejor funcionan en Podemos. Es cierto, ¿verdad?, que lo dijiste, Pablo, en Toledo. Y yo te contesté que, bueno, con algún matiz, y es que una Comisión de Garantías que tiene 80 y tantos mil casos sin resolver, no me parece que sea el ejemplo de lo que mejor funciona en Podemos. Porque si lo que mejor funciona en Podemos es una comisión que tiene más de 80.000 casos sin resolver, decidme aquí qué coño funciona. Sigo diciéndoos, con respecto a lo que nosotros proponemos en esta Comisión de Garantías, y te lo digo con cariño, Pablo, y con mucha admiración, como se la tenemos a Pablo, como se la tenemos a Íñigo, a todas las compañeras y compañeros que con muchísimo mérito estáis al frente de un partido tan joven y tan chulo, ¿vale? Pero la Comisión de Garantías, Eche, no puede hacer resoluciones secretas, porque no las hace ni el Tribunal Supremo de España, y nosotros predicamos transparencia. ¿Qué tal si lo hacemos con el ejemplo? Yo no sé si habéis visto cómo se le queda la cara a Echenique mientras Fernando le está leyendo la cartilla, pero desde luego es significativo este gesto en el que dice: ¿qué está pasando aquí? Yo esto no me lo esperaba. Fernando Barredo es uno de los integrantes de Podemos más críticos con el partido. Pablo Iglesias va por ahí diciendo que deben ser criticados cuando lo hagan mal, pero a Fernando Barredo, después de esas declaraciones tan contundentes, le dieron una brutal paliza que lo dejó a las puertas del otro barrio. No voy a poneros las fotos de cómo quedó porque son de muy mal gusto y no quiero herir la sensibilidad de nadie, pero para los que tengáis mucha curiosidad solo tenéis que poner en Google Fernando Barredo e ir a la pestañita de imágenes. Ahí descubriréis todo el pastel. Las declaraciones de Barredo fueron en febrero de 2017, si no recuerdo mal, y la agresión fue en julio. Aproximadamente pasaron 5 meses entre las declaraciones y la agresión. Pero 5 meses en política son mucho tiempo, porque los acontecimientos suceden a tal celeridad que la gente olvida y se ve incapaz de relacionar unos asuntos con otros. Pero ¿sabéis qué? La policía no olvida tan fácilmente y al final detuvieron a un miembro de Podemos y a su hijo por esa brutal paliza. Cuando Fernando Barredo se recuperó, ofreció una entrevista en la que decía que él no quería creer que esa agresión hubiese sido programada por su propio partido. Y lo cierto es que las 2 personas que detuvieron al final quedaron libres y sin cargos. ¿Pero por qué la Policía Nacional detuvo precisamente a estas 2 personas de Podemos, siendo uno de ellos abogado? ¿Por qué? ¿Por qué precisamente a ellos y no a otros? ¿Por qué 5 meses después? ¿Tanto daño estaba haciendo Barredo para que quisieran quitárselo de en medio? Por aquel entonces, en 2017, Pablo Iglesias, en su desaforado anhelo de poder, ya llevaba más de un año intentando pactar con el PSOE de Pedro Sánchez. Pero esas negociaciones presumiblemente no llegaron a buen puerto, motivo por lo que al final la investidura de Pedro Sánchez fue rechazada en el Congreso. El resultado de la votación ha sido el siguiente: votos emitidos 350, votos a favor del candidato 130, votos en contra 219 y abstenciones 1. No habiendo alcanzado el candidato propuesto la mayoría absoluta, procede someter la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Constitución. Mariano Rajoy Brey. No. Albert Rivera Díaz. Sí. Pablo Manuel Iglesias Turrión. No. Como vemos, el ascenso de Pedro Sánchez al poder ha estado íntimamente ligada, y yo diría que incluso supeditado, al apoyo de Podemos. Tanto es así que para agradecer esa ayuda, el PSOE ha terminado haciendo pactos que presumiblemente nunca hubiera hecho, o al menos así se empeñan a repetir
una y otra vez. Miren, nosotros no vamos a apoyar a Bildu. Para nosotros eso son líneas rojas, somos gente muy de fiar. Si no hubiese necesitado la ayuda de Podemos, probablemente el PSOE de Pedro Sánchez nunca hubiera pactado con Bildu. Y digo probablemente porque Pedro Sánchez también tiene un marcado deseo por el poder. Pero ese deseo es superado con creces por el deseo que tiene Pablo Iglesias, que a lo largo de toda su trayectoria política no solo ha fulminado todas las esperanzas ciudadanas por convertir la política en una herramienta del pueblo, no solo ha transgredido todos sus valores al politizar el dolor de los ciudadanos, no solo ha hecho eso, sino que además no ha tenido el más mínimo reparo de reunirse con independentistas y amantes del terror como Otegi, para blanquear sus pasados de tal manera que sus acólitos más perroflautescos empezasen a ver de buena gana un gobierno en coalición con los que le arrebataron la vida a Miguel Ángel Blanco con 2 tiros en la nuca. Y hubieron muchísimos más como Miguel Ángel Blanco, muchísimos más. Pero cito a Miguel Ángel Blanco porque aquel julio del 97, la inmensa mayoría de los españoles salimos a las calles con las manos pintadas de blanco, en protesta por esas conductas asesinas de los que ahora mismo están formando Bildu. Y muchos de los que salieron a la calle son los mismos que ahora aplauden a Pablo Iglesias cuando dice que Otegi es un hombre de paz. Son los mismos. Qué pronto se olvidan las cosas en política, señores. Qué pronto. Sin personas como Arnaldo Otegi no habría paz. Señores, si yo no paro de preguntarme de qué sirve que salgamos a la calle, nos pintemos las manos de blanco, señalemos a los asesinos y llevemos flores a las tumbas. No paro de preguntarme de qué sirve todo eso si luego pasa el tiempo y a la mínima de cambio nos dejamos convencer por un ser sin escrúpulos que dice que Otegi es un hombre de paz. Pero vamos a ver, los que estáis apoyando a Pablo Iglesias, ¿en qué estáis pensando? No tendríamos el gobierno que tenemos si no fuera porque muchos de esos que salieron con las manos pintadas de blanco han apoyado en las urnas a un tipo como Pablo Iglesias, que no tiene el más mínimo escrúpulo a la hora de politizar nuestro dolor y convertir todas nuestras debilidades y miserias en una oportunidad política. Pablo Iglesias se ha encargado de mover cielo y tierra para que al final Pedro Sánchez se decidiera a darle el sí quiero. Pero ¿por qué en un principio era tan reticente a pactar con él? Si queréis que os sea sincero, para mí no es por una cuestión ideológica. Para mí, el motivo por el que en un principio no fue posible el pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no es ideológico, por más que se empeñen en decirlo. Nunca pactamos con los comunistas, nunca. Y no lo vamos a hacer ahora, ¿verdad? Un gobierno no debe en ningún momento depender de los independentistas. Lo dije en el 2016, con Podemos, Esquerra Republicana y los independentistas me iré del PSOE. No, señores, por más que veamos vídeos en los que unos y otros dicen que no van a pactar, por más que los veamos, al final esos pactos, si no llegan a buen puerto, no es por una cuestión ideológica, sino por una cuestión de reputación e imagen. Es decir, nadie quiere que le relacionen con personas de pasado oscuro o de reputación cuestionable. Y por eso en aquel 2016 Pedro Sánchez no pactó con Iglesias, porque él y su partido se veían envueltos en ciertos asuntos turbios que no le interesaban a la reputación del PSOE. Uno de esos asuntos turbios fue la posible financiación de las narcodictaduras, pero como en 2016 aquellas vinculaciones todavía no estaban tan claras como hoy, al menos a nivel popular, creo sinceramente que uno de los factores que más influyó para que Pedro Sánchez no abrazase todavía a Pablo Iglesias fue el caso Dina. ¿Y qué es el caso Dina? Pues el caso Dina es un capítulo dentro de una novela judicial en donde se cuenta la historia del caso Villarejo, o como formalmente se conoce, Operación Tándem. A ver, la Operación Tándem es muy extensa y yo no la voy a resumir aquí, pero para que tengan una noción básica de lo que implica, les concreto que la Operación Tándem es una investigación que se está llevando a cabo por parte de la Policía Judicial para esclarecer una posible trama en donde ciertos policías de la élite, presumiblemente corruptos, espiaban a algunos integrantes de ciertos partidos políticos para tenerlos bajo su control. Uno de estos policías que espiaban era supuestamente el excomisario y uno de los integrantes a los que espiaban era supuestamente Pablo Iglesias. En un momento determinado de esta operación Tándem se detiene a Villarejo y al examinar su ordenador personal se encuentran fotos de Dina Busselham, y aquí es donde comienza un nuevo capítulo de esta novela de la Operación Tándem al que se le llama Caso Dina. Dina Busselham era la asesora de Pablo Iglesias y una persona de mucha confianza dentro del partido político Podemos. Las fotos que se encuentran en el ordenador de Villarejo son fotos semejantes a las que cualquiera pudiera tener en su móvil, fotos de viajes, fotos íntimas, fotos de la cotidianidad. Pero también había capturas de varias conversaciones que habían tenido lugar en los diferentes grupos de Telegram y chats de WhatsApp que Dina compartía con los miembros de Podemos. Y de esas capturas, algunas se hicieron públicas, como la del famoso comentario "la azotaría hasta sangrar", que Pablo Iglesias soñaba hacer con Mariló Montero.
Todas estas fotos pudieron llegar hasta el ordenador del excomisario Villarejo porque a finales de 2015 a Dina supuestamente le robaron el móvil. ¿Fue el propio Villarejo el que filtró esas fotos a la prensa? Nadie lo sabe, pero el caso es que de alguna manera la tarjeta de ese móvil robado, o una copia, nunca lo sabremos, pasó por las manos de diferentes personas, entre las que estaban el director de una revista, el propio Villarejo, pero también Pablo Iglesias, que la tuvo en su poder durante al menos 6 meses antes de devolvérsela a Dina. Pero cuando se la devolvió a Dina, como ella misma declaró ante el juez, estaba inservible, es decir, no se podían leer los datos. Sin embargo, cuando Pablo Iglesias recibe esa tarjeta, sí estaba legible, y él mismo lo afirma declarando ante el juez que pudo leer su información en un ordenador y ser testigo de qué clase de fotos se trataba. Sin embargo, cuando él le devuelve la tarjeta del móvil a Dina, ya no funcionaba. ¿Por qué Pablo Iglesias presumiblemente rompió esa tarjeta? Nunca lo sabremos, pero algunos periodistas indican que había fotos comprometidas entre Pablo y Dina, y él no quería que se supiera porque por aquellos entonces estaba comenzando a salir con Irene Montero. Todo esto son suposiciones, pero pueden ser, y quizás por eso Pablo Iglesias nunca denunció que ese móvil había desaparecido. Nunca lo hizo. En cualquier caso, todas estas tramas enrevesadas ocurrieron en 2015 y 2016, momento clave en el que Pablo Iglesias estaba intentando pactar con Pedro Sánchez. Pero como todo esto saltó a la luz pública, Pedro Sánchez evitó darle el sí quiero a Pablo para no verse salpicado por ese asunto. Prefirió no ser investido presidente para que todo este asunto no le salpicase, pero en su interior sabía que si quería ser presidente, algún día tendría que pactar con Iglesias, y solo tenía que esperar el momento adecuado. Pero no se vayan ustedes a creer que este asunto arruinó la reputación de Pablo Iglesias, porque supo darle un giro de tuerca al panorama para hacer lo que saben hacer muy bien desde Podemos, que es hacerse las víctimas. ¿Y quiénes creen a lo que se hacen las víctimas? Pues los de siempre, muchos de aquellos que salieron con las manos pintadas de blanco, de nuevo, cayeron en su trampa e hicieron la vista gorda. Pasaron los años y Podemos perdió fuerza política, algo que Pedro Sánchez aprovechó en su beneficio porque sabía que con un Podemos debilitado podría ejercer más control sobre sus requerimientos. Ese era el momento que estaba esperando, un momento en el que poder controlarlos a cambio de solo un par de ministerios. Ahora bien, teniendo en cuenta todo este entramado de móviles perdidos, fotos comprometedoras, excomisarios espiando a Pablo Iglesias y palizas brutales a integrantes críticos con Podemos, teniendo en cuenta todo esto, ¿entienden ahora mejor ustedes por qué Pablo Iglesias quiso entrar a formar parte del CNI? Una vez dentro, ¿qué le impediría deshacerse de todos esos documentos que puedan relacionarse con las oscuras tramas de las que ya todos hemos oído hablar y otras de las que probablemente ya no escucharemos jamás? ¿Qué le impide a Pablo Iglesias, una vez dentro del CNI, eliminar todas las pruebas físicas e institucionales de su posible pasado oscuro y mafioso? Nadie se lo impedirá. Y usted podrá decir, pero no podrá borrarlo de nuestras memorias. Y yo le digo, ¿en serio lo creen? Qué pronto olvidamos en política, señores. Qué pronto. En el panorama político, las eventualidades suceden de forma incesante, y el personal no tiene más remedio que olvidar o quitarle importancia. Y al final, todas esas cosas que en un principio nos resultaban insoportables, terminan siendo meras anécdotas que se pueden contar entre chascarrillos y cuchufletas. Por eso, muchos de los que antes gritaban con las manos pintadas de blanco "todos somos Miguel Ángel Blanco", muchos de ellos ahora también aplauden al mismo que probablemente gestionase su liquidación. Ahora también aplauden, y con fervor, a quien tan descaradamente dice que es un hombre de paz. Podemos tiene un pasado oscuro, unas cloacas que muchos de nosotros no olvidaremos, pero que lamentablemente la mayoría relegará a un recuerdo incierto y sin peso moral, una simple anécdota que desgraciadamente ya no les influirá a la hora de condenar la injusta y de probable naturaleza que conforma ese partido. Todos los que rodean el círculo íntimo de Pablo Iglesias y empiezan a destacar, al final o abandonan en extrañas circunstancias, o se van a otros partidos, o son aportados bajo circunstancias oscuras, relegados a papeles más secundarios. Monedero, Errejón, la propia Dina, todos apartados por un Pablo Iglesias que solo soporta a su lado a personas que le bailan el agua y están dispuestas a tragar y a callar.
Señores, salimos a las calles a manifestarnos y a expresar nuestra indignación con una vehemencia en ocasiones desmesurada, con unas actitudes barriobajeras que de poco sirven más que para caldear un caldo de cultivo que está a punto de reventar. Señores, yo veo muy bien que salgamos a la calle a protestar por las injusticias, lo veo incluso necesario, pero la vehemencia debe ser intelectual, porque la vehemencia física lamentablemente solo deriva en agresión y confrontación social, mientras que la intelectual se convierte en revolución institucional. Solo las palabras cambiarán nuestras vidas, y no los golpes. Porque colmando las calles podemos conseguir ciertos aplausos, pero con vehemencia intelectual conseguiremos que las instituciones hablen a nuestro favor. Y para ello no basta con coger el coche y pasear la bandera. Eso está bien, pero no basta. Hay que seguir apoyando a esos partidos que tienen la capacidad de echar a las cloacas del Congreso para meterlos a la cárcel. Hay que apoyar a esos partidos que verdaderamente luchan para que en las calles pueda brillar de nuevo la esperanza de todos esos ciudadanos que quieren ver de nuevo España fuerte y unida. Salid a la calle si queréis, pero que vuestra energía no se pierda aporreando cacerolas, porque es necesario que además de eso se apoye a ese partido que lucha por ver de nuevo a España grande, íntegra y de todos. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos al Teatro de Will.